chicos, bienvenidos a esta cuarta clase video. Antes de empezar, les comparto los cuentos de sus compañeros, los 3 primeros que lo enviaron. Les quedaron muy bien, sí utilizaron sus palabras de origen indígena, están muy padres, entonces vamos a escucharlos leídos por ellos mismos, ¿sale? Atentos. Hola, buenos días. Mi nombre es Ashley y les voy a comentar un cuento. Había una vez entre la Milli, que significa milpa, una bella calle, que significa casa, donde vivía mi Nanakeri, que significa abuelita, su Titsisuni, que significa colibrí. Emocionado al vernos, le dijo: "Ah, Nanakeri", que significa abuelita, ¿qué prepararon? Cocorundas y chocolate, que significa chocolate. Pero entre la milli, que significa milpa, no había aguacate, que significa aguacate. Entonces se hizo de noche y la mitzli, que significa luna, salió diciendo: "Deme una katzitl", que significa plato, para mi cocorunda. Y le comentamos que no habría por falta de aguacate, que significa aguacate, que solo tomaríamos chocolatli, que significa chocolate, con popotli, que significa popote. Y aceptamos y cenamos todos felices. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hola, me llamo Diego y hoy les voy a contar mi cuento que se llama Jacinto y su hermano Sitzkit. Había una vez un niño llamado Jacinto que vivía en un pequeño pueblo con sus papás y su hermanito. Vivían en un pequeño jacalli hecho de adobe. A su mamá le gustaba hacer esquitl y tortillas en su comalli. Todas las tardes, después de comer, Jacinto salía a jugar con su hermano Sitzkit. Siempre agarraban un mecatl de su papá y lo amarraban a árbol, un árbol para hacer un columpio. También les gustaba hacer tlapali, siempre viendo la puesta de Tonaltzintli. Pero cuando se empezaba a oscurecer y salía la metzli, empezaban a sentir miedo porque se oían los tocotli y los ruidos del tecuani. Su mamá les decía que no tienen por qué tener miedo, que solo eran los sonidos de la naturaleza. Pero Jacinto y su hermano preferían irse a dormir para el otro día salir a jugar a la luz del Tonaltzintli. Había una vez en un pueblo llamado Aguacate, que significa aguacate, había dos cuates que les gustaba mucho irse al campo con sus achichincles a cortar tejocote para llevar
a vender al tianguis. Y para no pasar hambre llevaban su itacatl con mucha comida y una salsa de tomate. De regreso a casa cortaban unos elotes para preparar unos ricos esquites para compartir con toda la familia y apapacharlos. Bueno, hola, hola. Empezamos con español. Habíamos estado hablando ya de palabras de origen indígena, pero hoy vamos a hablar de algunas que son con origen en otro idioma, en otras lenguas, pero no precisamente indígenas, sino de otros países, ¿sale? Yo investigué algunos saludos en otros idiomas, se los voy a compartir porque eso no venía en las hojas, pero lo van a hacer también en su libreta, escribirme 3 formas diferentes de saludar en otros idiomas. Pueden tomar algunas de las que yo les voy a decir o pueden investigar otras, ¿sale? De preferencia otras para que pues conozcamos más. Si escriben las que yo les voy a decir, pues sería lo mismo, ¿no? Bueno, la primera es hola en español, hello en inglés, no sé si así se pronuncien, pero pues así se escriben más o menos. Bonjour en francés, Shalom en hebreo, Guten Tag en alemán, Konnichiwa en japonés, Ni Hao Mao en chino, esa está bien rara, y Aloha en hawaiano. Entonces, a ver si ustedes encuentran otras diferentes, ¿sale? Bueno, hablando de palabras de otros con origen en otros idiomas, en su libro, en la página 145, venía hasta abajo una partecita, ya varios ya la contestaron, pero algunos otros no, hay que hacerla, por favor. Venía hasta abajo una partecita en la que les pregunta qué otros idiomas conocen y no precisamente que lo sepan hablar, pero que hayan escuchado de ellos o que conozcan una que otra palabrita. Por ejemplo, yo me acuerdo, porque fue la única que puso eso, Jade puso que ella había escuchado de chino, también de inglés. Entonces, pues ustedes pudieron haber puesto ahí cualquier otra cosa, o si no lo han hecho, pues hay que hacerlo, ¿sale? Aunque no sea solo lenguas indígenas, porque ahí también varios me pusieron náhuatl y zapoteco y eso. Está bien, pero ahorita vamos, además de esas lenguas indígenas, vamos a agregar palabras de otros idiomas para que tengamos conocimiento de muchos otros pues muchas otras formas de hablar, muchas otras formas de saludar o de referirnos a diferentes objetos. Después, en la página 146 de su libro, viene una actividad en la que les comenta y bueno, viene un pequeño texto que ustedes tienen que leer que habla sobre los inmigrantes. Dice que a México han llegado varias personas de otros países, por ejemplo, no sé, de Francia. Entonces ellos hablan francés, pero llegan a México, deciden quedarse a vivir aquí o se quedan aquí mucho tiempo y siguen utilizando palabras de su idioma, pero esas palabras pues se empiezan a adaptar poco a poco al español. Entonces el español de repente ya tiene palabras que son de origen francés, de origen italiano, de origen alemán, de muchos otros idiomas, ¿sale? Entonces ahí abajo de eso viene una listita pequeñita de palabras que nosotros utilizamos. Venía ahí bombón, almohada, no me acuerdo qué otras, vienen varias, que ustedes tienen que relacionar con el idioma al que pertenecen, ¿sale? Puede ser que pertenezcan al francés, al alemán, al náhuatl, al purépecha, a cualquier idioma de los que vienen ahí. Ustedes tienen que relacionarlo, ya saben, con líneas de colores para que no se haga ahí un revolvedero, ¿sale? De ahí, en la página 147, nos dice que la palabra zombie y la palabra marimba son de origen africano y son palabras que nosotros utilizamos pues frecuentemente y no pues no siempre sabemos que pertenecen a otro idioma. Entonces necesito que ustedes investiguen palabras que provengan de otro idioma, ¿sale? Yo investigué aquí algunas, por ejemplo, la palabra consomé, la palabra ballet, la palabra cabaret, club y collage. Todas esas pertenecen bueno, más bien son de origen francés. Investigué también algunas de origen italiano, que son acuarela, capricho, pizza
y espagueti. Pizza y espagueti tal vez ya nos imaginábamos que pertenecen a ese idioma, pero por ejemplo acuarela y capricho yo no lo sabía. Y investigué también en alemán. Bueno, encontré una que es Kinder, que de hecho ahí ya les ayudé porque creo que esa viene en el libro. Y también quise investigar de chino, porque bueno, el chino es un idioma tan diferente al nuestro, que dije, ¿a poco en nuestro idioma también hay palabras de origen chino? Y que creen que casi no. Casi no, porque son idiomas distintos, pero encontré que del chino proviene la palabra té, de un tecito, no sé, de manzanilla, de limón, un té, una infusión, y la palabra ginseng. No son quizá tan utilizadas, pero pues sí son parte del español. También, por ejemplo, el francés y el italiano, pues sí tienen muchas palabras relacionadas con el español porque son idiomas, pues relativamente parecidos, pero el chino, por ejemplo, pues sí es muy diferente, entonces pues son pocas en realidad las palabras de origen chino. Después tienen que pasarse a la siguiente página, la 148. Ahí van a empezar ustedes a investigar un poco sobre el origen de su familia, de dónde proviene su familia, de qué lugar. Por ejemplo, la mamá de mi mamá era de Yucatán. Entonces, ahí pues hablan a la lengua maya. Mi abuelita no la hablaba como tal, pero sí tenía algunas palabras de ese idioma, de esa lengua. Y mi mamá pues todavía utiliza algunas de esas palabras, se las voy a compartir. Realmente no sé bien cómo se escriben, pero yo las sé porque mi mamá siempre las ha usado, entonces pues yo también las uso a veces, pero pertenecen a la lengua maya, y todo porque su mamá pues vivía en Mérida, en Yucatán, y pues ahí es la lengua que se hablaba anteriormente. Por ejemplo, a esta parte del cuerpo que nosotros le llamamos axila, mi abuelita, mi mamá, le llaman chic. Así se le dice a esa parte del cuerpo en maya. También al ombligo, en lugar de ombligo, lo llaman tuch. Y a las abuelitas en esa lengua les llaman chichi. Mi mamá a su abuelita, cuando se refiere a ella, en lugar de decir, ay, es que mi abuelita me cocinaba una sopita, ella dice, ay, es que cuando yo era chiquita mi chichi me cocinaba una sopita. Entonces, pues esas palabras que son de origen maya, pues las siguió utilizando su mamá, y se las enseñó a mi mamá, y mi mamá me las enseñó a mí, y pues todavía las seguimos utilizando a veces. Entonces de eso se trata esa página del libro, que ustedes pregunten en su casa de dónde proviene su familia, de dónde son originarios, y les pregunten pues si hay alguna palabra que ellos sigan utilizando que pertenezca a la lengua del lugar del que son originarios. Y después esa misma página les va a ir mostrando que vamos a realizar una entrevista a alguna persona que hable una lengua indígena. La entrevista ahorita no la vamos a realizar porque pues estamos en casa y no podemos salir a hacerla, a menos que alguien de ustedes tenga en su casa a alguien que pueda pues darles esa entrevista. Si no, únicamente hagan las preguntas, tienen que ser 5 y las escriben en su libreta, ¿sale? Ahí en el libro les da algunas opciones, pero ustedes pueden pensar opciones diferentes, ¿sale? Entonces, para hoy de español, el trabajo es escribir los saludos, escribir las palabras que sean de otro origen, así como las que yo les dije de consomé, acuarela, pizza, espagueti y esas. Tienen que escribirlas, que sean 5, por favor. Y contestar las páginas del libro, ¿sale? Son esas 3 actividades, ¿vale? Entonces, pues, nos vemos mañana. Bueno, empezamos con matemáticas. Les puse aquí unos numeritos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos ustedes pues ya los conocen bastante bien. Lo que vamos a hacer ahora es un juego que viene en su libro de matemáticas sobre acomodar tarjetas de tal manera que podamos formar el número más grande. Ustedes también tienen que tener unas tarjetitas de estas porque ya se habían utilizado en una actividad anterior, y aparte en la actividad del libro que van a hacer hoy pues es un juego con tarjetitas así con números, ¿vale? Supongamos que ahora los números que voy a usar son el 5, el 8, el 5, el 8 y el 1,
¿sale? Y yo los acomodo de esta manera para formar un 158, ¿sale? Pero ¿qué es más grande? ¿158? ¿O qué tal si cambio estos dos y mejor formo un 185? ¿Cuál es más grande? Pues 185. Pero este es el número más grande que puedo formar. ¿O es más grande si lo pongo de esta manera? 518. ¿Es más grande 518? Ay, ya se me pegó. 518 o 185. ¿Cuál es más grande? Pues 518. Pero ahora, ¿cuál es más grande? 518 o 581. ¿Cuál es más grande? Pues 581. Ya puse hace rato al 1 en el lugar de las centenas. Ahorita estoy poniendo al 5 en el lugar de las centenas. Pero ¿qué pasa si yo pongo en el lugar de las centenas al 8? 851. ¿Podré formar un número más grande con estas tres tarjetas? ¿Un número más grande que 851? No, ya no se puede. Lo que tengo que checar aquí, lo que tengo que hacer para saber qué número es el más grande que yo puedo formar, es ver cuál, en primer lugar, cuál de mis tres tarjetas que tengo, que son 1, 8 y 5, cuál de las tres es la más grande. ¿Cuál de estos tres números es más grande? ¿5, 8 o 1? Pues el 8. El 8 es el más grande. Entonces, ¿qué lugar es el que vale más? ¿El de las unidades, el de las decenas o el de las centenas? Acuérdense que las unidades valen 1, las decenas 10 y las centenas 100. Entonces el lugar que tiene más valor es las centenas. Entonces yo siempre voy a buscar que mi tarjeta más grande, en la que tenga el número más grande, que en este caso es el 8, sea la que ocupe el lugar de las centenas, porque vale más un 800 que un 500 o que un 100. Entonces mi tarjeta más grande tiene que estar en el lugar de las centenas. Ya que acomodé la más grande en las centenas, tengo que acomodar la siguiente más grande en las decenas, porque vale más una decena que una unidad. ¿Cuál de estas dos es más grande? ¿5 o 1? ¿Cuál será más grande? ¿51 o 15? ¿Cuál me conviene más poner en el lugar de las decenas? ¿El 1 o el 5? Pues es el 5, porque ocupa el lugar que tiene más valor, en este caso decenas. Entonces, mis tarjetas más grandes, la más grande la tengo que poner en el lugar de las centenas, porque vale 100. La siguiente más grande en el lugar de las decenas y la más pequeña en el lugar de las unidades, porque es el que nada más vale 1, ¿sale? Y de eso se trata el juego. Esta es la actividad que hay que resolver. Tienen que ver con estos números que están aquí, cuáles son las cantidades más grandes que se pueden formar según lo que hicimos con las tarjetitas. Por ejemplo, aquí con el 5, el 3 y el 4. ¿Cuál será el número más grande que puedo formar? ¿Cuál de esos tres es mayor, el 5, el 3 o el 4? Pues es el 5, entonces yo voy a poner primero el 5, que va a ocupar el lugar de las centenas. Después, ¿cuál voy a poner para el lugar de las decenas? ¿Cuál es más grande, 4 o 3? ¿Cuál me convendrá más para las decenas, 40 o 30? Pues 40. Entonces, en el lugar de las unidades, pues pongo el que me queda, que en este caso es el 3. ¿Sale? Y así con todos debo hacer lo mismo. Coloco mi centena, decena y unidad. Ahora, ¿cuál de estos tres números es más grande? 1, 4 o 7. ¿Cuál me conviene más poner en las centenas? Si pongo el 1 en las centenas va a ser 100. Si pongo el 4 en las centenas va a ser 400. Y si pongo el 7 en las centenas va a ser 700. ¿Cuál me conviene más? Pues el 700. Me paso con las decenas. ¿Cuál me conviene más? En las decenas, el 4 para formar 40 o el 1 para formar 10. Pues el 4 para formar 40.
Y en las unidades, pues ya el que me queda y formé 741 y aquí arriba 543, ¿sale? Y así con los 10 me tienen que poner el número más grande que puedan formar utilizando esos tres números, ¿sale? Está fácil también y pues por hoy eso es todo de matemáticas. Nos vemos mañana. Hola chicos, ya para terminar con las clases de hoy jueves, vamos con socioemocional y vamos a estar hablando de un tema que yo sé que a muchos de ustedes les gusta, que es sobre el cuidado de los animales. Ya habíamos platicado sobre el cuidado de animales en peligro de extinción, pero ahora nos vamos a enfocar a unos animales más cercanos a nosotros, que son nuestras mascotas, ¿sale? Les voy a platicar algo que pasó hace mucho tiempo, cuando yo estaba chica y mi primo también. ¿Sale? Él tenía una perrita que se llama Monina. Esa perrita es muy latosa. Y pues mi primo vive en una casa muy chiquita, muy chiquita. Y ahí pues tenía a su perrita. Pero un día él se levantó temprano ya para irse a la escuela y pues andaba a las carreras. Se levantó rápido, se bañó, desayunó, guardó sus cosas y se fue a la escuela. Y se le olvidó darle de comer a su perrita. En la tarde que llegó de la escuela, pues llegó directo a comer él, hizo su tarea y se fue a jugar fútbol con sus amigos. Pero, ¿qué creen? Se le olvidó darle de comer a su perrita. En la noche regresó de jugar fútbol con sus amigos y pues ya estaba muy cansado y se fue a dormir. Y se le olvidó darle de comer a su perrita. Entonces él en la sala de su casa dejó su mochila abierta con pues sus cuadernos, su lapicera y todas esas cosas de la escuela, ¿no? Entonces se fueron a dormir todos, su mamá, su hermano más chiquito, se fueron a dormir y al otro día que se despiertan y ¿qué creen que pasó? Pues la perrita, la Monina, había agarrado las cosas de su mochila y pues le mordisqueó todos los cuadernos, le agarró su lapicera, se la mordisqueó toda también y la rompió, pues todo estaba regado. También, pues también hizo fea la mochila, no la rompió, pero pues la mordisqueó toda. ¿Y qué creen? Pues su mamá y él se enojaron mucho con la perrita por todo el desastre que hizo y la regañaron y la hablaron feo, la sacaron al patio, al otro día ya no la dejaron dormir adentro para que no hiciera esos destrozos y después la regalaron porque ya no la querían porque dijeron que era muy latosa y pues les había destruido muchas cosas ya. Y pues dijeron que toda la culpa era de la perrita por la tosa, por haber hecho todo ese desastre. Pero ustedes, ¿por qué creen que la perrita hizo todo ese desastre? ¿Creen que lo hizo porque era una perrita muy malvada? ¿Una perrita muy latosa? ¿O por qué creen ustedes que haya hecho ese desastre? Pues sí, lo hizo porque no le habían dado de comer y es una perrita y tenía hambre. Entonces pues estaba buscando comida y en esa búsqueda de comida pues hizo todo ese desastre. Entonces pues aquí el chiste es que la culpa no fue en ese caso de la perrita, sino de sus dueños que no se hicieron responsables de ella. Si a esa perrita le hubieran dado de comer y la hubieran sacado a pasear, pues la perrita no hubiera hecho todo ese desastre. Porque tenemos que recordar siempre que tener una mascota no es nada más, ay, sí, miren mi perrito, ay, miren mi gatito, qué bonito está, ¿no? No, tenemos que cuidarlos porque ellos necesitan de nosotros para estar bien. Por ejemplo, mi gatita no puede ir solita y abrir el bote de comida y echarse en su comedero. Necesita que yo lo haga. Mi gatita no puede abrir la puerta de la casa y salirse a tomar el sol, necesita que yo lo haga. Entonces tenemos que recordar que nuestras mascotitas necesitan de nuestra ayuda y necesitan de nuestro cuidado. Entonces tener una mascota es una responsabilidad muy grande y quien decide tener mascotas pues tiene que hacerse responsable de darles de comer, tiene que bañarlos, tiene que llevarlos al veterinario, tiene que sacarlos a pasear y pues también tiene que darles mucho cariño. Yo les voy a mandar después de este video un enlace para que vean otro video que habla sobre las responsabilidades de tener una mascota, porque el trabajo que vamos a hacer al respecto es un cartel donde pues digamos
por qué es importante cuidar a nuestras mascotas y las responsabilidades que implica. Vamos a hacer un cartel donde invitemos a las personas a cuidar a sus mascotas y hacerse responsables de ellas, ¿sale? Y les voy a proponer una cosa al respecto de esta tarea. Necesito que el día de hoy, lo más temprano que puedan, me manden una foto de ustedes con su cartel y con su mascota y me escriban el nombre de su mascota para que el video de mañana lo empecemos con las mascotas de todos ustedes y ustedes puedan conocer a las mascotas de sus compañeros. ¿Qué les parece? Por lo mientras, pues yo ya se las había presentado, pero como hoy es el tema, se las presento otra vez porque siempre que estoy grabando, pues ella está durmiendo aquí a mi lado. Entonces se las voy a presentar ahora sí oficialmente. Ven aquí. Esta es mi gatita, mírenla qué guapa es, qué hermosa. Es mi gatita, se llama Crayola y pues yo la quiero mucho. Ya se las presenté, entonces mándennos sus fotos para que nosotros también podamos conocer a sus mascotitas y todos sus compañeros también. Pero me mandan su nombre, si no, ¿cómo los voy a presentar? ¿Sale? Hasta mañana.